Sentándose. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a estas 19ª jornadas técnicas del aceite de oliva virgen extra de Ole Estepa. El agua es uno de los asuntos que más preocupan a pie de campo. Los olivareros siguen mirando al cielo, preguntándose cuándo llegarán las ansiadas lluvias, pues sin agua difícilmente podrá mantenerse el liderazgo y la competitividad del sector oleícola andaluz y español. En esta comarca de Estepa, la pluviometría media ha sido de 550 litros por metro cuadrado, pero esa cantidad no cae en el campo desde la campaña 2017-2018. En los últimos 4 años, la media ha sido de 400 litros por metro cuadrado. Y en este último año agrícola, en la zona, se ha registrado apenas 225 litros por metro cuadrado. Para responder a las preguntas de cuándo va a llover, o si esta situación responde a un ciclo de sequía o si realmente hay un cambio climático, con un nuevo orden de régimen de lluvias, tenemos con nosotros a don José Miguel Viñas, físico y comunicador científico, al que muchos de vosotros reconocerán por ser el hombre del tiempo en el programa Agropopular. Además, es meteorólogo en los portales tiempo.com y en Meteorred. Estoy convencida de que tenéis muchísimas ganas de escucharle. Ojalá nos traiga buenas noticias. Así que, sin más dilación, os dejo con José Miguel Viñas. Pues muchas gracias, Inmaculada. Mis primeras palabras son de agradecimiento a Ole Estepa por invitarme a participar en esta jornada técnica, y también aprovecho para felicitar la propia celebración de estas jornadas, que, como veo, ya se están acercando a la edición 20. Eso ya nos está indicando que es una jornada con un largo recorrido, y me imagino que durante todos estos años pues, han hablado aquí de cosas muy interesantes. Así que me voy a levantar al atril sin más dilación y voy a empezar un poco a contaros lo que he preparado. Bueno, ¿se escucha por aquí? Sí. Muy bien. Pues bien. Cuando me invitaron a participar, me comentaron que vuestro sector tenía bastante interés en saber qué puede ocurrir no solamente en el corto plazo este año, que como bien sabéis y estáis sufriendo, pues ¿hay algún problema técnico? Vale. Sí, os decía que más allá de este año, que estáis sufriendo el impacto de la sequía, que está afectando ya no solo a la agricultura, sino a otros sectores, pero vamos a un poco intentar ir en el largo plazo, a ver si esta situación pues, realmente va a ser recurrente, qué podemos esperar de cara al tiempo venidero. Entonces, el planteamiento de la charla es contaros una serie de cosas para mí importantes del propio proceso del cambio climático que estamos viviendo. A continuación, ver de qué manera está impactando, y probablemente lo va a seguir haciendo, a vuestro sector, al sector del olivar y a la producción de aceite en este caso. Y finalmente, porque creo que es oportuno, con las últimas actualizaciones de los modelos con los que trabajamos en Meteorred, pues ver en el corto y medio plazo qué puede pasar próximos días, próximas semanas, verano, otoño, con la información que hay, que como os comentaré, pues es importante, pero es limitada. Así que vamos con ello. A ver. Bueno, la charla, como habéis visto en el programa, la he titulado La evolución futura del clima y su impacto en el olivar. Cuando estábamos todos confinados en casa por la pandemia, con esa gran incertidumbre que tenía qué iba a pasar, pues salieron publicadas muchas cosas en los medios, y yo me quedé con esta viñeta que publicó un medio, me parece que anglosajón, inglés. Se hablaba de la primera ola de la COVID y era lo que nos estaba afectando, y realmente estábamos angustiados porque no sabíamos qué iba a pasar. Y en esta viñeta aparece una segunda ola por detrás más grande, que es la de la recesión económica, porque en principio era previsible que si se paraliza el mundo, eso va a tener una consecuencia en la economía mundial. Pero fijaros que hay una tercera ola todavía más grande, que es la del cambio climático. Y recuerdo
en redes sociales, por ejemplo, que mucha gente tildaba esto de exagerado. Pero bueno, vamos a ver, si estamos viviendo una cosa histórica, ¿cómo va a ser todavía peor la ola del cambio climático que esta ola de la COVID que estamos viviendo, ¿no? Incluso se hicieron versiones de esta viñeta y hay una todavía en la que aparece una ola todavía mayor de algo que además os implica a vuestra actividad, que es el colapso de la biodiversidad. El hecho de que, por ejemplo, pues, como habréis leído, los insectos en algunos sitios de la Tierra, en algunas regiones, los polinizadores pues estén en algunas especies en clara mengua, ¿no? Bueno, no es exagerado afirmar que el cambio climático y esa pérdida de biodiversidad es ahora mismo lo que más realmente nos puede afectar como especie, a cualquier actividad que realicemos. Yo siempre digo en las charlas de cambio climático que es el mayor reto al que jamás se han enfrentado los seres humanos, porque ha habido pues, epidemias, ha habido guerras, ha habido cosas terribles a lo largo de la historia de la humanidad, pero nada con un carácter tan global como lo que estamos viviendo ahora mismo, porque no es algo que nos afecte solo aquí en España, coyunturalmente ahora con la sequía, sino que cuando echa uno un vistazo por cosas que están pasando por el mundo, pues vemos que es un fenómeno global. Dicho esto, el mensaje y a lo que yo me agarro es que, aunque es un reto muy difícil, no es un reto imposible. Es decir, tenemos todavía, cada vez con menos márgenes, ¿verdad?, una cierta margen de maniobra para no llegar a un escenario climático que realmente nos ponga las cosas imposibles. Y esos escenarios están encima de la mesa, pero no tienen por qué ser los escenarios necesariamente a los que vayamos. Y ahí nosotros, como parte que hemos provocado en parte este proceso, pues estamos implicados. Estamos observando multitud de extremos a nivel del comportamiento meteorológico por todo el mundo y eso, como pongo aquí, es la forma o la manera que tiene nuestro planeta de responder al forzamiento que hemos ido provocando con básicamente nuestras actividades. Es verdad que el clima de la Tierra es cambiante por naturaleza. Cuando uno analiza con datos que hay cómo se comportó el clima desde épocas históricas, incluso prehistóricas, millones de años, vemos que es una continua oscilación de periodos fríos, periodos cálidos, incluso pues, algunos con una magnitud, estos últimos, mucho mayor que el calentamiento global que estamos teniendo ahora mismo en la Tierra. En esta gráfica, que se remonta hasta hace unos 500 millones de años, aparecen incluso zonas en color rojo con calentamientos mucho mayores que los que ahora mismo, o que el que ahora mismo tenemos aquí en la Tierra. Nosotros estamos aquí en la parte de la derecha y, curiosamente, estamos en una era glaciar, aunque os suene algo chocante y paradójico, porque se suele confundir lo que es una glaciación de una era glaciar. Eras glaciares en la Tierra han ocurrido apenas 7, es decir, el resto de tiempo han sido periodos muy cálidos. No estábamos nosotros aquí, pero ahora mismo la Tierra tiene hielo, tiene casquetes polares. Eso es lo que caracteriza las eras glaciares. Presencia de hielo en la Tierra, cosa que no ha ocurrido en otras épocas, como digo, mucho más cálidas. Es verdad que estamos en una fase de calentamiento y que ese hielo del Ártico, de la Antártida, empieza a menguar. En las glaciaciones lo que ocurre es que ese hielo tiende a expandirse y ocupa más. Pero esta idea es fundamental. No penséis que estamos en una de las épocas más cálidas de la historia de la Tierra. Geológicamente no es así. Y esos cambios climáticos se han debido a causas naturales muy diversas, a grandes erupciones volcánicas que están algunas bien documentadas, a impactos de objetos como restos de cometas, meteoritos, y alguno de ellos ha provocado cambios climáticos catastróficos, a cambios en la actividad solar, porque el Sol en general tiene una actividad constante, libera una energía más o menos constante, pero sufre también variaciones y tiene ciclos. Y luego, además, nuestro planeta pues, está orbitando alrededor del Sol y los parámetros orbitales hacen que en un momento determinado entre más o menos radiación a la Tierra y de ahí la entrada en fases de glaciación o periodos interglaciales como el actual. Todo esto forma parte del comportamiento natural del clima terrestre, factores que en un momento dado pueden entrar en escena y que pueden ocurrir en el futuro. Esos cambios, además, como pongo aquí, han influido en nuestra propia evolución, en nuestras actividades, gracias a que en la época en la que tuvimos la capacidad de cultivar la tierra, el clima era como era en la zona de Mesopotamia, en la zona del Mediterráneo, pudimos llevar a cabo esa actividad. Si nos hubiera tocado otra época, seguramente que no hubiéramos podido. Concretamente, el olivar, los olivos, vuestra actividad, ha sobrevivido, como pongo aquí, a los cambios, a los vaivenes a los que está sometido el clima en nuestra región, en la región mediterránea. Esos vaivenes
pueden ser en forma de sequías como la que estamos atravesando ahora, todo lo contrario, periodos extremadamente húmedos que también nos complican la actividad, épocas frías, épocas cálidas. Eso ha sido una constante en el clima mediterráneo durante miles de años. Ahora bien, llegamos a un punto que es el proceso que tenemos ahora mismo en la Tierra puesto en marcha, el calentamiento global o el cambio climático actual. Y como pongo ahí, es singular. Y es singular por distintas razones. Una de ellas, la concentración que tenemos ahora mismo de fondo de CO2 en la atmósfera. 423 partes por millón hace apenas unos días medidos en un observatorio que hay en mitad del Pacífico, en Hawái, que es como una de las referencias en este tipo de medidas. Esto es un dato sin más, pero claro, cuando uno mira la referencia histórica de los últimos periodos interglaciales, vemos que estábamos algo por debajo de 300 partes por millón. Esa diferencia de 120, 150 partes por millón, la única explicación posible para ello es justamente todo el carbono, todo el CO2 que hemos lanzado, que estaba enterrado en el suelo en forma de petróleo, gas natural, carbón, y que está desequilibrando el ciclo de carbono natural que hay en la Tierra. ¿De acuerdo? Las emisiones están en torno a 40.000 millones de toneladas al año, máximos históricos. Además, cuando uno analiza con métodos, por ejemplo, de isótopos, ese carbono en exceso que hay en la atmósfera, llegamos a ver nuestra huella en él, porque isotópicamente es un carbono que se sabe de dónde viene, que es de la combustión de combustibles fósiles. Con el metano pasa algo parecido, un gas de efecto invernadero incluso más potente que el CO2, que también pues, está con una tendencia claramente al alza. Ahí hubo a finales de los 90, a principios de este siglo, una especie de meseta. Incluso pues, se llegó a especular que estábamos consiguiendo estabilizar las emisiones de metano. Sabéis que también en torno al metano hay mucho ruido mediático por el tema de la ganadería, etc. Y sin embargo vemos que en los últimos años se está repuntando también esa concentración de ese gas en la atmósfera. Probablemente, como pongo ahí, por una mezcla de nuestras actividades y también de los ciclos naturales que están liberando más metano. Por ejemplo, habréis escuchado hablar del deshielo, del permafrost y otras zonas de la Tierra donde hay ese metano debajo del suelo y está empezando a liberarse al aire. Bien, esto es importante. Yo creo que ya no hay que insistir mucho en esto, pero sigue habiendo gente metiendo ruido con el tema. Discutir que esas emisiones que hemos lanzado a la atmósfera no llevan implícita la subida de la temperatura es discutir el trabajo de miles de científicos en todo el mundo que están haciendo investigación de cambio climático. Hemos entrado en una zona roja en cuanto a temperaturas. Ahora mismo, da igual el mes que elijamos, desde hace ya muchos años, estamos constantemente con anomalías cálidas en toda la Tierra en un conjunto planetario. Es decir, puede haber una región y una época determinada en la que haya temperaturas más bajas de lo normal, pero lo que dominan son las anomalías cálidas. Como pongo ahí, hemos entrado en esa zona roja. Y se está calentando no solo la parte baja de la atmósfera, sino la parte superficial de los océanos en contacto con ese aire cada vez más caliente. Y esto tiene sus implicaciones, porque esa acumulación de calor en esa parte superficial de los océanos, una de las cosas que hace es que haya más energía disponible para que los fenómenos meteorológicos que habitualmente se producen sean más intensos, tengan un plus de energía, y de ahí que observemos ahora con mucha frecuencia cuando hay una tormenta, que siempre la ha habido, que es particularmente violenta, o cuando hay un temporal se alcanzan picos de viento o de intensidad de lluvia mayores que los que habitualmente se podían producir. Y todo esto viene un poco inducido por ese calentamiento. Además, y esto es algo preocupante, es un cambio climático singular por la velocidad a la que se está produciendo, porque eso lo que hace es dificultarnos la adaptación a él, a nosotros y al resto de seres vivos, incluidos los olivos o cualquier otra especie animal o vegetal en la que queráis pensar. Porque un cambio climático de 1,5 grados en 2000 años no es lo mismo que un cambio climático de 1,5 grados en 100 o 200 años, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Y por si esto fuera poco, pues hace poco estamos de aniversario porque somos 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Y esto qué implica? Pues en algunas regiones de la Tierra no mucho, pero en otras sí. Esto implica una alta vulnerabilidad, es decir, que cuando ocurra un fenómeno meteorológico extremo, de estos que estamos viendo que ocurren, pues cada vez va a haber más personas en situación de riesgo incluso para su vida. Personas que viven en zonas costeras amenazadas por ciclones tropicales, tormentas, etc. Bien. Es un fenómeno, como pongo ahí, que aunque es global, cada vez es más local, cada vez lo percibimos como algo más de cerca. Hace 15, 20 años en las charlas que yo daba de cambio climático poníamos siempre la imagen del oso polar,
y comentábamos que sí, que en el Ártico se estaba perdiendo mucho hielo, pero veía en general la sociedad el problema como algo lejos, ajeno a él, alejado. Sin embargo, hoy en día, este tipo de fenómenos asociados al cambio climático cada vez los estamos percibiendo como algo más cercano, como algo que ya nos empieza a afectar. Y eso creo que es algo importante, que todos tenemos que tener conciencia de ello. Es decir, el cambio climático ya está aquí, no es algo que vaya a llegar dentro de 40 o 50 años, aunque yo ahora os hable de proyecciones climáticas. Es algo que ya está ocurriendo en la Tierra y es algo que ya está teniendo sus impactos. Además, con independencia de cuál sea vuestra actividad, y he puesto para ilustrarlo la actividad del olivo, cualquiera de esas actividades en cualquier lugar del mundo está notando ya esos impactos del calentamiento global. Bueno, hecha esta introducción un poco rápida de cosas que seguramente ya conocéis y habéis leído y escuchado con bastante frecuencia, vamos un poco a irnos al futuro. Estamos ya, digamos, con ese estado inicial de conocimiento de qué está pasando ahora, qué puede pasar en el futuro. Para ello, vamos a hacer uso de la herramienta que tenemos a nuestro alcance, que son las proyecciones climáticas. ¿Cómo puede evolucionar el clima en lo que resta del presente siglo? Bien, hay que recurrir en este caso a los informes de síntesis del IPCC, el panel de expertos de Naciones Unidas, que lo que hace es, de alguna manera, reunir cada X años todos los trabajos e investigaciones de lo más diversas que hay sobre el cambio climático y a partir de todas esas conclusiones, con sus incertidumbres y con sus certezas, reunir todo eso en unos informes y darlos a conocer al mundo, ¿no? Cada 6-7 años se publican informes del IPCC. En el último, que es justamente, se publicó el año pasado, aunque la primera parte fue de 2021, se dicen cosas como esta que pongo aquí. Los cambios climáticos o los cambios en el clima reciente son generalizados, la globalidad que os decía, rápidos, he hablado de velocidad, y cada vez más intensos y no tienen precedentes en miles de años. Esto es un toque de atención. No es que hace 4.000 o 5.000 años hubiera algo parecido. No, este cambio climático es singular. Estamos viendo muchos signos que nos están dando idea de la velocidad con la que se está produciendo. Bien, pensando en proyecciones climáticas, aquí entramos en el terreno de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tenemos una bola de cristal para saber qué puede pasar en 2050 o 2100 por distintos factores, como por ejemplo la población humana, el que midamos más o menos, etc. Para ello, ¿qué hace el IPCC? Establece escenarios de emisiones posibles, o de altas o de bajas emisiones, 5 en total, en el último informe. Hay una cosa en la que se ponen de acuerdo los 5 escenarios, y es que vamos hacia un mundo más cálido. No hay un escenario que nos diga que a final de siglo la temperatura media global va a estar X décimas o X grados por debajo de la actual. No, en cualquiera de los escenarios, incluso en el de muy bajas emisiones, vamos hacia un mundo que va a ser más cálido que el actual. El que un mundo sea más cálido que el actual lleva implícito el tema de los impactos. Es un mundo en el que los impactos serán mayores que los que estamos ya observando a día de hoy. Aquí se reflejan el comportamiento en esos 5 escenarios de la temperatura de aquí a final de siglo. Lo ideal sería que nos fuéramos moviendo por las curvas azules, escenarios de muy bajas o bajas emisiones. En esos escenarios, fijaros que la temperatura a final de siglo quedaría un poco estabilizada en torno a 1,5 grados, 2 grados. No muy distinta a la temperatura media global que tenemos hoy en día, pero algo más alta. Sin embargo, el peligro son los 3 escenarios de colores naranjas rojos, porque esos escenarios de emisiones medias, altas o muy altas nos llevan a un terreno desconocido hasta ahora en la Tierra, al menos desde que estamos los seres humanos, que son temperaturas de hasta 3, 4, 5, incluso algún grado más en promedio. Si estamos ahora con un 1,2 grados por encima de los valores de la segunda mitad del siglo XIX, pensad lo que puede implicar una subida de 3 o 4 grados. A nivel de impactos, mucho más. Bueno, esta la salto rápida simplemente para que os quedéis con la idea de que únicamente en esos 2 escenarios de bajas o muy bajas emisiones se conseguiría estabilizar la temperatura a final de siglo, en torno a 2 grados, quizá un poco por debajo. Pero nosotros, como veis, se nos va la temperatura. Esto es un mensaje reflexivo, ¿no? Si nos mantenemos estáticos, viendo un poco lo que sigue pasando sin actuar, pues lamentablemente, y esto se tiene que decir así de claro, vamos de cabeza hacia esos escenarios que no me gustaría que los vivieran mis nietos o mis tataranietos, es decir, escenarios de altas emisiones. ¿Qué va a pasar con la precipitación? Porque con la temperatura está claro, ¿no?, que vamos hacia un mundo más cálido.
Bueno, pues con la precipitación hay, lógicamente, diferencias regionales, pero si ponemos la lupa en nuestra región, en la región mediterránea, pues observamos que, como dice el IPCC, estamos también en un punto caliente, porque se puede apreciar en cualquiera de esos 3 escenarios que he seleccionado en esa figura, que en la región mediterránea claramente tendemos hacia menos precipitaciones. Incluso en un escenario de altas emisiones podríamos ir hasta un 30%, un 40% menos de precipitaciones. En los de bajas emisiones puede ser un 10, puede ser un 15%. Esto es algo significativo. Claro, si viendo un poco cómo está el panorama este año y a ver el recorrido que tiene la actual sequía, ya estamos viendo las consecuencias. Si la tendencia es a que se reduzcan las precipitaciones entre un 10 o un 30%, pues lógicamente eso lo que hará será que sean más recurrentes este tipo de problemas como el que estamos asistiendo ahora mismo este año. Y el hecho de que se reduzca la precipitación, que a lo mejor, ojalá, en un escenario de bajas emisiones no es un descenso muy significativo, no solamente es importante la cantidad del porcentaje que finalmente llueva menos, sino cómo sea ese reparto de la precipitación. Y aquí también entramos en un tema peliagudo, porque imaginaros que no cambia de aquí a final de siglo la cantidad media de precipitación que llueve aquí en vuestra zona o en general en toda España. Pero sí que puede cambiar, y a eso también apuntan las predicciones climáticas, la manera de llover. El que se concentren en muy pocos episodios, en muy pocos días, la mayor parte de la lluvia que caiga en un sitio. Esto, para gestionar el agua, nos complica también nuestra actividad, porque no es lo mismo que haya en un lugar 30 y tantos, 40 días de lluvia al año, que se reduzcan a 20 y que además esos 20 llueva de manera intensa, incluso ocasionalmente torrencial, porque es un agua que en gran parte no vamos a poder aprovechar y además va a hacer daño. Por lo tanto, no solamente nos importa saber si vamos hacia un mundo en el que llueva algo menos, o al menos aquí en la región mediterránea, sino de qué manera la lluvia puede cambiar en las próximas décadas. Bien, hecha esta introducción, vamos un poco ahora a vuestro sector, al sector olivarero. Bien, cosas generales. Aquí realmente sabéis de esto mucho más que yo, pero bueno, me he documentado un poco. Bien, en general la distribución de cualquier especie viva, animales o plantas o vegetales, está determinada por elementos del clima, como puede ser la temperatura, la precipitación, también elementos orográficos, el hecho de que en una zona pues, haya más pluviometría por un efecto orográfico, una sierra o montaña cercana, y otros factores de tipo ecológico. Hasta aquí todo bien. El olivo, centrándonos ya en la planta, pues está, como bien sabéis, muy adaptada al clima que tenemos aquí y al territorio que tenemos aquí, al secano, un amplio rango de temperaturas, soporta calor intenso en verano, soporta frío a veces ciertamente intenso también en invierno. Aquí he resumido un poco pues esa gran capacidad de resistencia que tiene el olivar, pues temperaturas que, si incluso el suelo tiene algo de humedad, cosa que no está ocurriendo este año, pues que llegue el verano y que con 40 grados pues aguante sin problemas el árbol, aunque esté ese estrés hídrico, resistencia a heladas de cierta magnitud, y luego el desarrollo vegetativo a partir de 10-12 grados en primavera. Este año pues estamos viviendo una primavera fantasma porque estamos con temperaturas ahora muy por encima de lo que debería de ser, y ya de hecho desde el mes pasado, desde marzo. A partir de 35-38 grados la planta entra en parada vegetativa, es decir, ahí hay una parada lógica que es la estival, y luego pues se mueve en un rango de lluvias que puede ser realmente pequeño, no necesita mucha agua, pero tiene que llegar ese agua. Si al final no llega esa agua mínima, pues al final entra en problemas. La región mediterránea es donde realmente el cultivo pues, del olivo se ha extendido históricamente y es, como pongo aquí, su hábitat natural. El olivo se localiza en un dominio climático que preferentemente se conoce como bosque seco subtropical, y según la clasificación climática de Köppen, lo encontramos en zonas de climas calificados como BSK, semiárido caluroso, y BWH, árido frío. Ahí es donde está cómodo el olivo, entre la diversidad de climas que se dan dentro de la región mediterránea, aunque se hable de clima mediterráneo en general, están esos subtipos. ¿Qué puede pasar si sigue evolucionando el clima como os he apuntado antes? Pues fijaros, en el mapa de arriba tengo una proyección para un escenario de altas emisiones, en general. No nos vamos ni al de más altas ni al de menos altas, en general altas emisiones.
Y el de abajo sería una proyección para un escenario en el que conseguiríamos estabilizar esa temperatura a final de siglo en torno a los 2 grados. Escenario de bajas o muy bajas emisiones. Fijaros que en el mapa de abajo, en color azul, lo que nos está representando es que no va a haber grandes cambios en ese escenario algo más cálido que el actual en las zonas climáticas de nuestra región. Es decir, aquí gran parte del olivar de Andalucía, aunque en la parte oriental sí que aparece ahí un cambio, pero se va a mantener más o menos con unas características a nivel climático similares. Sin embargo, el problema viene cuando pasamos al mapa de arriba en un escenario de altas emisiones, porque ahí ya sí que veis que por aquí en la zona olivarera de Andalucía pues empiezan a aparecer los colores rojos. Y eso lo que nos está indicando es que la zona óptima para el cultivo del olivar, aunque está adaptado al clima, entre comillas, extremo que tenemos en la región mediterránea, se va a reducir. Y por lo tanto habrá zonas donde cada vez sea más complicado, por el comportamiento futuro del clima, cultivar el olivo y que progrese y que tengamos unas buenas producciones. Un proyecto que se llevó a cabo en la Junta de Andalucía hace unos años, seguramente algunos lo conocéis, el proyecto ELCA, también determinó de qué manera podrían cambiar esas zonas climáticas en Andalucía en distintos escenarios, ¿no? Y aquí vemos un poco una evolución para un escenario intermedio de lo que sería hasta ahora la zonificación climática en Andalucía a lo que podría ser a mitad de siglo, entre 2041 y 2070. Y vemos ahí que se extiende el clima mediterráneo subcontinental con veranos más cálidos. Aquí ya hay veranos cálidos, vienen de serie, pero todavía más extremos, ¿no? Eso no es buena noticia. Hay una tendencia a que la aridez aumente en la zona donde hoy en día tenemos el olivar. Y ese olivar empieza ya a sufrir, y aquí creo que también me lo podríais confirmar, pues esos impactos de la subida de la temperatura y estas anomalías cálidas que, como digo, pues ya se han instalado y casi no nos dejan respirar. Uno de los principales impactos justamente es la sequía. Y estamos asistiendo a una que puede ir a más. Bien, no quiero pararme con esto mucho para, si acaso luego que nos quede un turno de preguntas, pero sabéis que la sequía, cuando deja de llover, que ocurre todos los años en verano, por ejemplo, pues entramos en una fase de sequía meteorológica y bueno, eso entra dentro de la normalidad de las reglas del juego del comportamiento climático en el Mediterráneo. Pero claro, si esa sequía meteorológica se alarga fuera del periodo estival, da un salto y se empieza a convertir en una sequía agrícola y también en una sequía hidrológica, es decir, empieza a haber un déficit hídrico importante en el suelo, los cultivos lo acusan, no llega el agua en el momento que tiene que llegar para un determinado momento del ciclo vegetativo de las plantas y empiezan a sucederse en cadena problemas para todos vosotros. Por supuesto que lo que no queremos ver, y lamentablemente ahora mismo estamos encaminándonos hacia ahí, es llegar a la culminación del proceso de sequía, que sería la sequía socioeconómica, una sequía que ya nos afecte a todos los niveles, no únicamente a nivel de agricultura, sino que ya pues, empiece a restringir el uso del agua para zonas urbanas, aparte del agua utilizado para otros fines. Bien, ¿qué se constata? ¿Qué constata el IPCC en esos informes? Pues que desde los años 70, es decir, ya yéndonos bastante atrás, hay sequías en general en toda la Tierra más intensas, más largas y están sobre todo afectando al ámbito tropical y subtropical. Y nosotros estamos ahí en la frontera entre la zona subtropical y latitudes templadas. Se constata una expansión hacia latitudes más altas de las células de Halley. ¿Qué es esto de las células de Halley? No es muy complicado de entender. En la Tierra, la mayor parte de la radiación solar incide sobre la zona del Ecuador. Allí se producen enormes corrientes de aire cálido que tienden a subir y que tienden a desplazarse hacia latitudes más altas, produciéndose descensos de aire en la zona subtropical, en torno a 30 grados de latitud norte y sur, más o menos donde están las Islas Canarias. ¿Qué está pasando? Lo que se está constatando es que esa célula de Halley se está prolongando más hacia el norte, es decir, cada vez tenemos la zona de descenso no a la altura de Canarias, sino en la zona de la península. Y por eso está ocurriendo esto que os pongo aquí abajo. Por eso estamos observando cada vez un dominio mayor de altas presiones, de dorsales cálidas que abrazan toda la península, porque eso siempre ha ocurrido en algún momento en invierno, pero por la propia dinámica que tiene el anticiclón de las Azores. Pero ahora se están convirtiendo eso, ya desde hace unos cuantos años, en situaciones casi permanentes, que es lo que está favoreciendo la sequía actual. Y es una tendencia observada, porque en el hemisferio sur no está tan claro eso, pero en el norte sí que el IPCC le da un cierto nivel de confianza a esa expansión hacia el norte de la célula de Halley y la consecuencia es la que estamos viendo.
Claro, con la vista puesta en el futuro, pues fijaros, riesgo de agua por falta de ella en el mundo. ¿Dónde estamos nosotros? Pues en una zona con un riesgo medio y alto. Hay zonas del mundo con un mayor riesgo a que las sequías vayan a más, pero nosotros desde luego que estamos en una zona donde no es esperable que este fenómeno se reduzca o se estabilice, sino que vaya también a más. Una aridez creciente y unas sequías más recurrentes. Estos mapas del Servicio de Investigación Climática de Estados Unidos para la década próxima, del 30 al 39, ya nos muestran, ahí en la península, con esos colores rosas, pues un déficit hídrico importante. Pero si vamos avanzando en el siglo, ese color rosa se expande por gran parte de la región mediterránea, incluso a final de siglo, pues ya veríamos un escenario muy complicado si se van cumpliendo esas proyecciones climáticas. Difícil. El IPCC da un nivel de confianza medio al aumento de las sequías agrícolas en nuestra región, que están ligadas a esas contribuciones humanas al calentamiento global. Esos dos puntitos que aparecen ahí en nuestra región, justamente lo que nos está indicando es que se está observando ya un aumento en esa sequía en nuestra región. Y si hacemos proyecciones climáticas en un escenario de emisiones medias a la izquierda o altas, muy altas a la derecha, pues vemos claramente que en Europa lo vamos a pasar mal y particularmente en el sur de Europa, porque es donde la magnitud de la sequía, en principio, tiende a aumentar. Y en cuanto al calor extremo, porque estamos hablando de sequías, pero hay una combinación, yo diría que perversa, entre la falta de agua y además las altas temperaturas, que lo que hacen es potenciar la evapotranspiración y por lo tanto que el suelo, cuando lleguen esas temperaturas en verano, pues tenga menos humedad y la planta pueda tirar menos de él. El cambio climático ya está afectando a todas las regiones de la Tierra, pero fijaros que ahí en el Mediterráneo pues aparecen los 3 puntos con un aumento claro de esos fenómenos de calor extremo. Bien, ¿y qué pasará justo con la temperatura del Mediterráneo? Aunque ya lo hemos visto a escala global. Pues realmente los escenarios no invitan al optimismo. Fijaros que esto sería para un escenario de bajas emisiones que es el deseable. Como os digo, en invierno, la imagen o el mapa de arriba a la izquierda, veis que hay un ligero calentamiento respecto a ahora, pero no una gran diferencia. En verano sí que se nota más, que es justo el mapa inferior. Sí que tendríamos unos veranos probablemente con 2 o 3 grados en promedio por encima de la temperatura actual. Digamos que es un escenario de más temperatura que el actual, pero razonablemente más. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, al escenario de muy altas emisiones, aquí vemos que ya, incluso en invierno, las temperaturas estarían 2 y 3 grados por encima de lo que tenemos ahora mismo. Pero ya en verano realmente sería muy difícil, ya no diría solo el que tuviera vuestra actividad del olivar, sino múltiples actividades que se llevan a cabo en nuestro país o en otras zonas del sur de Europa. Y el intermedio, que sería quizá el más realista, de momento hacia el que nos estamos dirigiendo, pues bueno, pues tampoco invita mucho al optimismo, porque vemos igual que hay unas diferencias importantes con respecto a ahora en las temperaturas veraniegas, en las 2 estaciones intermedias e incluso algo en el invierno. Ahora mismo, si no actuamos, y cuando digo actuar me refiero a cambiar a nivel muy profundo muchas cosas de nuestra sociedad, pues lamentablemente nos vamos a ir dirigiendo hacia un escenario de este tipo. Es decir, que nuestros descendientes irán viendo cada vez más problemas ligados al clima. Lo que os decía, la combinación perversa es esa mezcla que tenemos ahora de evento combinado de falta de lluvias y calor, porque aumenta esa evaporación y ahora se está ya incluso hablando de sequías repentinas. Se está observando, y no solamente es algo aquí de España, que en un periodo en el que en teoría los datos no apuntan a que hay técnicamente una sequía, en cuestión de pocas semanas llegamos a ese escenario de sequía. ¿Por qué? Porque justamente se producen unas subidas tan elevadas o tan altas de las temperaturas que hacen que se acelere el proceso de pérdida de humedad y que rápidamente un territorio que no estaba en sequía entre en ella. Es lo que se llaman las sequías repentinas o sequías flash. De esto se está publicando ahora mucho últimamente porque el problema no es tanto que vamos hacia más sequías, el problema es que esas sequías no se van a producir como se venían produciendo hasta ahora, más o menos con ciclos de 10, 15 años, una sequía de cierta intensidad, sino que cada poco tiempo estaremos en alguna zona, en este caso de España, con una sequía según los criterios para calificarla como tal, por ese factor de la temperatura.
¿Y se adaptarán los olivos a este rápido cambio climático? Son preguntas que me imagino que os hacéis. ¿Cómo se verán afectados nuestros olivos y la producción de aceite en esos escenarios que os acabo de plantear? Además, os he planteado todo el abanico de escenarios, no me he centrado solo en el de muy altas emisiones, que podríais pensar, bueno, es que tú te vas al extremo, a lo peor. No. O sea, fijaros que ya en los de bajas emisiones, que son los deseables, ya hay más impactos de los que estamos observando hoy en día. Pues bien, para responder a esas preguntas, así el primer flash que os quiero lanzar es que, bueno, pues una de cal y una de arena. No todo es negativo. Alguna cosa es positiva, en base a los estudios que yo he podido ver sobre el tema. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene vuestro olivar es el de la mosca. ¿Ese nuevo escenario climático favorecerá más las plagas y que pueda haber más mosca del olivo? Pues depende de las zonas, unas zonas sí, otras no. Con una temperatura mayor de 32 grados durante varias horas al día, la tasa de mortalidad de la mosca se dispara, es superior al 80%. Y eso frena de alguna manera la expansión de la mosca, atacando en este caso al olivar. El desarrollo del insecto se produce justamente cuando tenemos temperaturas bajas. Hay un trabajo, que no sé si conocéis, del año 2014, de Ponti como autor principal, en el que lo que analizó fue para un escenario de bajas emisiones, es decir, en principio el escenario ideal, una subida a final de siglo de 1,8 grados, cuáles podrían ser las ganancias y pérdidas del olivar en la región mediterránea. Este es el mapa, digamos, con el que se dio a conocer ese trabajo, en el que aparecen pues, zonas con colores amarillos, que serían ganancias en la producción, y zonas de color azul, que serían pérdidas. Conclusiones principales del trabajo de Monti. En la parte de Oriente Próximo, estamos hablando de la región mediterránea, la mosca progresaría en ese escenario de casi 2 grados a final de siglo. Por lo tanto, es una zona donde, en principio, el olivar tiende a que haya pérdidas. Ganancias bastante claras en el norte de África, por la evolución previsible de la temperatura allí, hasta un 40%. Y para el conjunto de la región, ese modelo que usó Monti para hacer esa estimación establece, en términos generales, para toda la cuenca un rendimiento de más de un 4%, con ganancias de en torno a un 10%. Esto, en principio, es una buena noticia, es decir, que podríamos pensar que en nuestra región o nuestra zona, en particular el olivar que hay aquí en Andalucía, pues no va a estar cómoda la mosca y, por lo tanto, ese factor negativo para vuestra producción de aceituna y de aceite, pues en un escenario de bajas emisiones, que como digo, insisto, es el deseable, pues nos llevaría a algo positivo, a algo de luz en cuanto al impacto de ese animalito. La de arena, porque esa era la de la cal. Un trabajo del año 2020. Igual. Se ha intentado ver de qué manera esos escenarios climáticos que os he planteado puede afectar a la producción del olivar aquí, del aceite de oliva en particular. Ese trabajo, que está firmado por esos autores, se publicó durante la pandemia en 2020 y la principal conclusión es esa que os pongo ahí. El aumento de las sequías reducirá la producción de aceite de oliva de aquí, del sur de España, en torno a un 30% antes de final de siglo. El trabajo no define exactamente un año como el que se produzca justo esa pérdida, sino que a lo largo del siglo esa reducción puede ser del orden del 30%. Y además, pensando en ese movimiento de las subzonas o subtipos climáticos, apunta ese trabajo que aquí en la provincia de Sevilla en concreto, he buscado ese dato, se reduciría la tierra apta, óptima para la producción de aceituna y de olivo, por lo tanto, en torno también casi a un 30%, en base a ese escenario climático. Todos estos trabajos, y hay más, están lógicamente basados en modelos que tienen sus incertidumbres. Es decir, yo cuando os comento estos datos no los toméis como una cosa dogmática, es decir, es un resultado de una investigación científica y como tal hay que tomarlo. Y seguramente cuando uno se pone a ver a fondo ese trabajo, el autor o los autores en este caso te especifican en qué hay más certidumbre y en qué hay menos. Pero desde luego que son toques de atención, porque un investigador lo que hace al final es, con toda la información disponible y con el método científico, intentar ver qué le está diciendo su modelo. Y en esos modelos hay que confiar, igual que en los modelos en los que se apoyan las proyecciones climáticas. Tienen incertidumbres, no sabemos
cómo va a evolucionar el clima en el sentido de que no sabemos si vamos a seguir emitiendo más o menos, cambiando ciertas cosas en nuestro modo de vida. Pero los modelos plantean escenarios y los escenarios nos llevan a estos resultados, ¿vale? Bien. De todo esto que os estoy contando, os veo muy serios porque hay datos que realmente no invitan al optimismo, pero quiero también que os quedéis con esta idea. Es importante que la tengáis. Todo esto es muy complejo. No se puede simplificar. No puedo venir aquí nadie, por muy experto que sea, y contaros, esto va a ser así. Olvidaros del aceite de oliva. No, no es así. Todos los procesos y todas las interrelaciones implican complejidad. Y eso, de alguna manera, nos impide ser categóricos a la hora de hacer una predicción de cuál será la producción en 2050 aquí. Puedes hacer estimaciones, puedes tener un modelo más o menos trabajado y seguirán produciéndose trabajos científicos en esa línea. Pero tienes que tener en todo momento claro eso. Esto es una referencia. La gente que está ahora investigando esto me está diciendo esto. Claro, si yo analizo 10 estudios de autores diversos de todo el mundo que trabajan en el olivo y veo que todos ellos tienden a converger hacia un tipo de resultado, pues ahí eso ya me tiene que hacer pensar que, bueno, pues a lo mejor uno no acierta del todo, pero todos van más o menos en la misma senda, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que se os tiene que quedar, ¿no? Bien, y dicho esto, pues era importante también aprovechar la oportunidad de estar aquí para comentaros, pero bueno, todo esto me estás hablando de 2050, 2100, ¿qué va a pasar a corto plazo? Vamos ahora a cambiar el chip y de predicción o predicción climática vamos a predicciones meteorológicas. Entonces, os voy a ir contando, en la parte final de la charla, qué va a pasar estos próximos días, qué va a pasar seguramente estas próximas semanas, qué puede pasar en verano, qué puede pasar en otoño. Estamos en un marco de sequía, una sequía que yo creo que ya se puede calificar por los parámetros y registros que hay de histórica, comparable a las históricas del 95, del 2005, la de los 80, incluso hay indicadores, esa evapotranspiración que os decía, que invitan a pensar en que es más extrema o más crítica que la que se alcanzó, aunque los niveles de reservas, por ejemplo, ahora no estén al nivel del año 95, pero tampoco estamos en el otoño. En el 95 bajaron al 15% las reservas justo antes de que cambió al ciclo húmedo. Sin embargo, la actual todavía tiene un recorrido, porque tenemos el verano ya a las puertas. Bien, ayer por la noche aproveché la última salida del modelo del Centro Europeo para enseñaros una situación de lluvias que va a ser muy transitoria, la que vamos a tener desde hoy mismo, que está entrando un frente por el Atlántico, hasta el sábado. Y veis que el frente va a ir cruzando la península y, lamentablemente, aunque pueda dejaros algo de lluvia aquí, mañana a primeras horas, pero está ocurriendo algo parecido a lo que hemos ido viendo este invierno, es que el frente donde deja lluvia realmente es en el noroeste peninsular, va a dejar bastante lluvia en las Rías Bajas, en esa zona de Galicia. Algo llegará a los Pirineos en forma ya de actividad tormentosa por la época que estamos, pero el resto del frente, con esa barrera invisible de altas presiones que estamos teniendo encima de la península, pues lamentablemente no va a tener la suficiente potencia, si se puede expresar así, para que en ese recorrido, esa zona de colores violáceos que debería de llegar a cruzar toda la península, nos haga un buen reparto de lluvias. ¿Vais a ver llover algo? Sí, pero va a ser muy poca cosa y no va a tener continuidad. La próxima semana, seguro que ya estáis un poco pendientes de la anunciada subida de las temperaturas que se va a producir. Pues efectivamente, la próxima semana se vuelve a estabilizar el tiempo, vuelve a dominar el tiempo seco y soleado. Arriba tenéis 2 mapas previstos para el miércoles y abajo para el jueves. He puesto 2 mapas para que entendáis la situación. Me voy a acercar aquí. Los mapas que hay en la parte de la izquierda son unos mapas que usamos en meteorología a 1500 metros para ver, digamos, la situación sinóptica que va a dominar estos días, que es lo que he comentado antes, que es una dorsal cálida. Una dorsal cálida abrazando a la península que tendrá su continuidad hasta el viernes. El hecho de que aparezcan estos colores por aquí en el norte de África y en la zona sur, lo que nos está implicando, sí, para que me escuchéis. Lo que decía, que dorsales cálidas se producen muchas durante el año, pero esta es particularmente potente y eso es lo que nos va a llevar seguramente a que tengamos aquí en esta zona el miércoles y el jueves, quizá incluso el viernes, temperaturas máximas
algo por encima de 35 grados. Difícil saber cuál va a ser el pico. Yo he puesto hasta 36, 37. No me extrañaría que en algún punto del Guadalquivir se pudiera alcanzar esa temperatura. Pero es una situación muy anómala porque hasta ahora no se llegaba a ver en abril una cosa así. Es una situación típica del mes de junio, ya casi julio, en la que pega un subidón la temperatura y nos ponemos ya pues, en torno a 35 grados. Y estamos viéndolo en abril. Vamos al verano. Para ir al verano tenemos que recurrir a la predicción estacional, siempre en modelo del Centro Europeo, que es con la que trabajamos en Metorred. Bueno, perdón, antes del verano. ¿Va a terminar la primavera con lluvias? Porque es algo que os interesa saber, si el mes de mayo va de alguna manera a romper esta tendencia terrible, ¿no? Pues he preparado unos mapas de lluvia. A ver, estos mapas son de anomalías previstas por semanas, es decir, ahí veis la primera semana de mayo, segunda, tercera, cuarta. Lo que aparece en color verde es lo que el modelo me está dando una significación estadística de que va a llover por encima de lo normal, de la climatología. Si aparecen colores anaranjados, me diría el modelo que va a haber lluvia por debajo de la climatología. ¿Qué es lo que domina en las 4 semanas de mayo? Pues el color blanco. ¿Y qué significa el color blanco? ¿Que no va a llover? No. Puede llover, pero más o menos como lo hace climatológicamente el mes de mayo. Lamentablemente, y de esto sabéis mucho vosotros seguro por los refranes, mayo no es uno de los meses más lluviosos del año. En mayo suele haber tormentas, en mayo se suele colar algún frente a la península, pero no es un mes como debería de haber sido abril, si se hubiera comportado como la climatología. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar del mes de mayo en cuanto a lluvias? Pues seguramente habrá algún episodio de lluvias, no digo que no, habrá tormentas, pero en principio no hay una señal clara en nuestro modelo, en un modelo de tendencias que nos invita a pensar en un mayo lluvioso, muy lluvioso, que ya sería de por sí un mayo atípico, que sí que compensara en parte el déficit hídrico arrastrado por la sequía. Por lo tanto, no quiero ser agorero, pero no hay buenas perspectivas de cara a que el final de la primavera cambie de alguna manera la dinámica y vengan semanas continuas con mucha lluvia. El verano, ahora sí. Bueno, pues lamentablemente estamos ante una predicción muy parecida a la que el año pasado empezaban a plantear las predicciones estacionales para el verano. Yo me lancé muchas veces a los medios diciendo que era muy poco probable que repitiéramos en 2023 un verano tan extremo como el 2022. Esto hay que ir viéndolo mes a mes la actualización, porque dentro de unas semanas volverá a salir y a lo mejor los colores rojos no son tan intensos. Pero en cualquier caso, parece claro que vamos hacia un verano de nuevo con anomalía cálida y además marcada con alta probabilidad en la península. Por lo tanto, hay que pensar en que, lamentablemente, pues tendremos de nuevo alguna ola de calor. Esta información no puede de ella deducirse que va a ser exactamente igual de extremo que el año pasado, pero desde luego que cuando yo vi esta salida en el mapa, pues lo primero que pensé es, madre mía, vamos a llegar fatal en mayo por la sequía y encima nos va a tocar un verano con temperaturas bastante altas. En fin, es lo que hay. Esta es la predicción estacional. El otoño. Vamos a pensar que no va a llover mucho lo suficiente en mayo. Llega el verano que va a ser bastante caluroso. Pero bueno, abrimos un poco la esperanza para el otoño. ¿Podemos tener información meteorológica de cómo se puede comportar el otoño? Pues bien, os voy a llevar al otro extremo del mundo. Vámonos al Pacífico. En el Pacífico ahora mismo se está empezando a gestar un evento del Niño, que seguramente que os sonará. Los eventos del Niño son contrarios a los de la Niña. Hemos tenido un evento de la Niña, o 3 seguidos, en los que el agua superficial del Pacífico tiende a enfriarse. En el Niño pasa lo contrario. El agua superficial del Pacífico, y el Pacífico es la mayor cuenca oceánica del mundo, tiende a calentarse. Un calentamiento de una superficie tan grande del océano tiene al final una repercusión en el comportamiento meteorológico de muchas zonas del mundo. En algunas zonas llueve por encima de lo normal, en otras por debajo de lo normal. Partiendo de esta premisa, partiendo de que hay una previsión de que el Niño vaya culminando estos próximos meses y se vaya desarrollando a lo largo del verano y el próximo otoño, ¿qué puede pasar aquí? ¿Qué sabemos que ocurre cuando hay eventos del Niño? Pues fijaros, en distintas regiones del mundo, aparece aquí simplificado de color o amarillo, naranja o azulado,
las temperaturas pueden estar por encima o por debajo de la media. Si os fijáis, no sé si tengo aquí láser, sí, en nuestra región, gran parte de la península está en la zona del color amarillo. Eso, en principio, significa que podríamos pensar en un otoño, porque eso nos está marcando el periodo desde octubre hasta diciembre, en un otoño más cálido de lo normal. Sobre el papel, esto es teórico, ahora os voy a comentar cuál es el truco. Y en cuanto a las lluvias, que es lo que más os interesa, ¿será un otoño lluvioso? Pues fijaros, en este caso, la península y parte del sur de Europa aparece con una señal de más húmedo de lo normal. A esto habría que agarrarse, ¿no? Vale, a lo mejor tenemos un otoño suave, pero parece que podría ser más lluvioso de lo normal y es ya casi la última esperanza, que lleguemos al límite con la sequía cuando termine el mes de agosto y empiece septiembre y cambie el panorama y empieza a llover. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que la señal del Niño no tiene el mismo nivel de confianza, esa correlación de que haya niño y haya más lluvia, menos lluvia, más calor, menos calor, no tiene el mismo nivel de confianza en todo el mundo. Este mapa nos muestra justamente esa correlación. En las zonas donde aparecen colores rojos intensos, la correlación es muy alta. Es decir, por ejemplo, toda esta zona, que es justamente donde están las aguas cálidas, pues ahí realmente, si aquí me marca la señal del Niño que va a llover más de lo normal, hay una alta correlación. Va a ocurrir casi siempre. Si esta zona me dice que va a llover más de lo normal, la correlación es muy baja. No me lo puedo creer del todo. ¿Qué pasa en nuestro ámbito geográfico? Pues fijaros que si nos miramos en la correlación que hay aquí en España, nos movemos en este entorno, entre un 30 y un 40%. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que llegará el otoño, el elemento del Niño probablemente sea intenso, hay una predicción que apunta a que será un niño intenso, y no se puede saber con más de ese 30-40% de seguridad si nos corresponderá este año con ese niño un otoño lluvioso o no. Ojalá que estuviéramos en colores más rojos en la península, porque entonces la señal del Niño sería mucho más marcada y tendríamos la seguridad de que, bueno, vamos a llegar mal en agosto, pero seguro que el otoño va a ser muy lluvioso. Hay un 80% de seguridad de eso. No tenemos esa seguridad. Esto es a lo más que podemos llegar, a establecer una cierta correlación, que si es del 30 al 40%, lo que me quiere decir es que va a haber muchos años con Niño que el otoño no necesariamente será lluvioso o lo contrario. ¿Esto por qué es así? Porque la variabilidad meteorológica en Europa es muy alta. El Niño está en el otro extremo del mundo y por supuesto que afecta a muchas regiones, pero en Europa la manera en la que se comporte la dinámica atmosférica en el Atlántico marca de alguna forma la pauta y el Niño no siempre se va a notar en el comportamiento pluviométrico o de la temperatura que observemos aquí. Bueno, pues aquí voy a dejar ya la charla. Os doy las gracias por el último mensaje. El impacto en el olivar será mayor o menor en función de cuál sea ese escenario futuro al que nos dirijamos. No penséis solo en escenarios de muy altas emisiones, pensad en el escenario de bajas emisiones. A ese escenario nos podríamos ir adaptando, con dificultades crecientes, pero nos podríamos ir adaptando. Y es a lo que hay que agarrarse. Bueno, muchas gracias y si queda algún rato podéis preguntarme. Gracias.